Buenas tardes y bienvenidos a la iglesia Bracewood, a Asambleas de Dios y al campo hispano. Hoy voy a estar hablando de tentaciones y parece que le da el clavo para lo que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad, en estos días. Voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Pedro, el capítulo 5. Estaremos leyendo, me voy a concentrar en los versos 8 y 9. Pero en lo que ustedes están buscando, la Biblia, espero que la tengan ahí pendiente. Sería buen tiempo tener un tiempo familiar en esto. Y lamento tener que saludarles de esta manera, pero considerando las circunstancias para el bienestar de ustedes, bienestar mío, hay que tomar precauciones, recordando que en los tiempos de la persecución de Roma contra la iglesia salieron de los hogares, de los templos, y se metieron a cuevas. Identificaban la cueva con el pescado. Y de esa manera ellos se reunían en secreto, pero no dejaron de congregarse. No tenían la tecnología que tenemos hoy en día nosotros, pero nosotros podemos congregarnos vía tecnología, vía las redes. Mi esperanza es que ustedes no solamente estén atentos a este mensaje, pero también inviten a otros a que lo escuchen. Hablando de tentaciones en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, pero antes déjenme contarles una historia que respaldará el mensaje. Dice, en las heladas regiones de la América del Norte, un indio hacía un caminito por entre la nieve y además hacía otra cosa con unas ramas de abeto. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó un amigo que acertó a pasar por ese lugar. Una trampa para conejos, respondió el indio. Pero, ¿dónde está la trampa?, preguntó el amigo. Respondió el indio sonriente. La trampa no la pondré sino hasta dentro de 2 semanas. Primero arreglo el camino, de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar por el caminito, pero mañana se acercarán más. Y poco tiempo después uno de ellos lo cruzará. Después caminará por él. Pocas noches después se familiarizarán con el camino y lo usarán frecuentemente sin ningún temor. Entonces pondré la trampa en medio, entre las ramas. Después comeré conejo todos los días. Ya veo, contestó el amigo pasajero. Estás usando la misma táctica que Satanás usa con los cristianos. Primero, los atrae a algo que da la impresión de que no es malo ni es bueno. Y cuando adquieren confianza, él los atrapa y los destruye. La iglesia, por años aquí en los Estados Unidos, ha disfrutado de años de paz, años de prosperidad, años de libertad y años de popularidad. Pero todo eso ha terminado. Nos relajamos creyendo que así permanecería por siempre. Y lo tomamos muy en poco, que si teníamos ganas íbamos y si no teníamos no íbamos. Nos relajamos creyendo que no iba a haber cambios, y menos cambios como los que estamos experimentando. ¿Quién lo hubiera anticipado? ¿Dónde estaban los profetas que profetizaron esto? Nos acostumbramos al camino, así como los conejos, y abandonamos la sobriedad y dejamos de velar. Ya cruzábamos con una confianza y ya no teníamos temor por ninguna causa. Y hablando sobre estos temas, le pregunté a mi esposa esta noche, dice, ¿qué si tomáramos la misma precaución contra el pecado que tomamos contra contraer el coronavirus? ¿Qué si tomáramos esa precaución? Bueno, tocante a las tentaciones,
Ignoramos las señales de peligros que estaban presentes en la iglesia, tal como la autosuficiencia con las cosas espirituales. Las tomamos en común, las esperábamos, eran diarias, que a veces ni gracias dábamos por ella. Menospreciamos la oración. Tenemos oportunidades para orar y no las aprovechamos. Menospreciamos la lectura bíblica. La única vez que escuchábamos la Biblia era en la iglesia. Y teníamos la Biblia y solo la buscamos para ir a la iglesia. También en la iglesia había falta de interés en congregarnos. A veces lo teníamos por alto estima y a veces no. La ignorancia de la sana doctrina, no la conocemos y dependemos de que el pastor nos enseñe o alguien de acá enfrente, un maestro de la escuela dominical, nos enseñe la sana doctrina en lugar de nosotros meternos a la palabra. Todavía somos cristianos carnales a veces. La presencia de las obras de la carne en los cultos. No en la casa, no en la calle, no en el trabajo, sino en los cultos. Los celos, envidias, avaricia, codiciando atención, queriendo ser aplaudidos o lo que sea. Esa evidencia de las obras de la carne eran señal de inmadurez. La ausencia del fruto del Espíritu Santo en la vida diaria de los creyentes, en muchos creyentes. Estoy hablando generalmente. El coronavirus ha cambiado, por lo menos por el momento, todo para la iglesia. Con temor de saludarnos, de congregarnos. Será esto el día del faraón que no conoció a José y esclavizó. Y la iglesia ya no tenía las libertades que tenían antes. Será quizás el día de la persecución de Saulo, cuando la iglesia tuvo que salir huyendo. Ahora no huimos de coronavirus porque está en todo el mundo. ¿Para dónde corremos? ¿Pero acaso eso no es cierto para el pecado también? Donde quiera que andemos en el mundo hay pecado, así ¿para dónde corremos? Y muchas veces pensamos que correr de nuestro pasado mejorarán las cosas, pero no es correr del pasado, es a quien corremos. Debemos de correr a Jesús. Quizás esto será el día de la persecución de Roma, cuando la iglesia tuvo que huir a cuevas para reunirse, ya no podían reunirse en gran cantidad, tuvieron que reducir dependiendo del tamaño de la cueva, y hubiera sido bien sospechoso si cristianos de repente empezaran a salir de diferentes partes de la ciudad de Roma y empezaran a dirigirse hacia un lugar. Se miraría poco sospechoso. Sospecho que había varias cuevas y descubrieron varias cuevas. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9, dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. 5 cosas voy a estar discutiendo. Primero, las tentaciones del mal siempre buscan oportunidades para devorar al creyente, para destruir al creyente. Y las tentaciones de maldad no duermen, día y noche están buscando esas oportunidades. Número 3, las tentaciones del mal siempre resultan en pérdida de fe. Cuando cedemos a la tentación y nos dejamos dominar por ella o la abrazamos, ya dejamos de creer en Dios. Y creemos que Dios no se va a dar cuenta, o creemos que Dios no va a interceder, o creemos que a Dios no le importa. O creemos que es mi derecho, es mi vida, como dicen las mujeres hoy, del cuerpo, es mi cuerpo. Yo decido si aborto o no aborto. Número 4, las tentaciones del mal siempre deben enfrentarse con sobriedad y velar. No tenemos el lujo ni el privilegio para relajarnos en este mundo. La tentación nos rodea y está como león rugiente, rodándonos, buscando esa debilidad, esa
atracción, esa mal vista quizás que dirigimos, o ese pensamiento que ponemos cuando pasa alguien por enfrente o vemos algo, y aprovecha esa oportunidad. Tenemos que andar sobrios, tenemos que velar todo el tiempo. Número 5, las tentaciones del mal no han cambiado. Lo que nuestros padres afrentaron, nosotros afrentamos. Las tentaciones siguen siendo las mismas. Y es que el ser humano, básicamente, seremos todos distintos y únicos. Sin embargo, hay ciertas características y ciertas cosas que afectan a todos. Las tentaciones son las mismas, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, no cambian. Regresando al punto número 1, las tentaciones del mal siempre buscan las oportunidades. El león anda rodando como león rugiente, el diablo, buscando a quién devorar, no a quiénes. Y dice, para impresionar este hecho, Pedro usa la figura del león rugiente. Anda, quizás con la lengua de fuera, buscando y con hambre. Ronda buscando a quien devorar. Anda alrededor, buscando es una palabra griega compuesta que quiere decir aprovechando oportunidades. Alguien que controla su vida, alguien que dirige su vida. El león tiene dominio propio sobre su vida. Él tiene un objetivo y es destruir la imagen de Dios de la tierra. Él no cambia en ese objetivo. Aun cuando se presenta como ángel de luz, tiene un objetivo y es destruirnos a nosotros. Que dejemos de confiar en Dios y empecemos a confiar en Él. Que dejemos de alabar y adorar a Dios y empecemos a adorar lo que Él nos ofrece, lo que está disponible en este mundo. Por consecuencia, Juan se ve necesitado de amonestarnos y decirnos que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El diablo rugiente vive una vida disciplinada, nosotros también deberemos de vivirla. Él tiene su vida bien controlada, bien enfocada. Él anda examinando, estudiando, discerniendo la presa que somos nosotros. Su objetivo es devorarnos y no estar satisfechos hasta que lo logra. Punto número 2, las tentaciones del mal siempre están activas. Se dice que esto impresiona la necesidad de sobriedad y de velar. Si el león anda, como el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, quiere decir que no duerme, no descansa. Esto es de todo el tiempo. Para el cristiano no hay momento para dejar de velar, dejar de estar alerto. A no ser como los conejos que se acostumbran al camino y se familiarizan con eso, que tienen confianza, ya no temen y de repente caen en la trampa. Porque se descuidan, dejan de preocuparse, dejan de velar, dejan de vigilar. El cristiano no tiene ese lujo. El diablo siempre anda buscando a quien devorar. El cristiano, mientras estamos aquí en la tierra y vivimos aquí, siempre nos encontraremos en el campo de batalla. No hay un día que no estemos en campo de batalla frente al enemigo. Todos estamos sujetos a algún tipo de sufrimiento. Quizás algunos somos tentados por una forma y otros de otra. Sin embargo, no hay nadie aquí que escape. Es común para el ser humano, es natural ser tentado. Lo que hacemos con esa tentación. El cristiano siempre debe de andar sobrio y siempre debe de andar vigilante, anda velando y orando. El diablo, nuestro adversario, nuestro enemigo, no se distrae, hermanos. Él no deja no cambia de objetivos. No es como una persona de doble ánimo, de doble mente. Él no es como una basura en las olas del mar que hoy están por aquí, mañana estarán por allá. El objetivo de él es el mismo. Él odia a Dios y quiere destruir todo lo que le recuerda de Dios. Él nunca se desorienta. Él nos conoce, Él sabe lo que Él quiere, nunca se cansa, no duerme, no se aburre, no descansa. El cristiano también debemos hacer lo mismo. No tenemos el lujo para distraernos del objetivo que Dios tiene para nosotros, para desorientarnos del camino que es Cristo.
de cansarnos de andar en ese camino, de dormirnos espiritualmente, de aburrirnos de las cosas celestiales y de descansar de ellas. No necesitamos vacaciones de Dios. Ante la amenaza de coronavirus, todos andamos vigilantes, andamos lavándonos las manos, comprando agua, papel higiénico y comida, y estamos tomando grandes precauciones, evitando esto y lo otro, por tal de que no nos llegue a nosotros. Y el gobierno ha tomado decisiones drásticas por nosotros para evitar mayor catástrofe. ¿Qué si hubiéramos tomado la misma precaución contra el pecado? ¿Qué si anduviéramos velando y sobrios en cuestión del pecado? Y el pecado es más peligroso que el coronavirus. El coronavirus nos quitará la vida física, pero el pecado nos quita la vida espiritual también. Y estamos hablando de un castigo eterno. Coronavirus en un cristiano solo le ayuda a estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, pero el pecado nos distancia de Dios por eternidad, nos separa. Que si hubiéramos temido el pecado como tememos al coronavirus, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué estaríamos hecho? ¿Qué deberemos estar haciendo? Número 3, las tentaciones del mal siempre terminan destruyendo la fe. Lo que quieren devorar es la fe, hermanos. El diablo quiere destruir nuestra fe en Dios. Quiere que cambiemos de alianza. En lugar de confiar en Dios, confiar en Él o confiar en otra cosa. Que la fe es la base de nuestra vida. Donde no hay fe, nada podemos hacer, porque aparte de Jesús nada podemos hacer. Cuando hay tanto que soportar, a veces es difícil mantener la confianza en Dios. Las tentaciones atacan la fe de uno, buscan contradecir todo en que creemos de Dios. Si las cosas no van como uno que cree en Dios espera, uno tiende a cuestionar su fe. ¿Para qué creer en Dios? Con todo lo que nos está pasando, ¿dónde está Dios?, se preguntan algunos. Primero le damos la espalda. Somos indiferentes a las cosas de Dios. Eliminaron la Biblia de las escuelas. La oración, ahora el presidente Trump ha pasado una regla que se permita la oración otra vez en las escuelas, pero ya la habían eliminado, porque era ofensivo para algunos. Oiga, el evangelio ofende, a mí me ofendió. Ahora yo lo predico y ahora yo lo disfruto. Pero hubo un tiempo que a mí me molestaba, me inquietaba, me frustraba. En medio de la coronavirus, hay muchos que quizás comiencen a dudar de la protección de Dios, o del poder de Dios, o del amor de Dios, si Dios nos amara, ¿por qué? Pero es precisamente coronavirus algo que Dios ordena, que posiblemente ahora la gente empiece a considerar su vida. Por lo menos está tomando cuidado de su cuerpo, lo que antes quizás no tomáramos el cuidado. No nos lavábamos la mano tanto, por supuesto. No almacenábamos tantas cosas, porque andábamos relajados y no esperábamos una crisis. Ya que llegó la crisis, ahora de repente tomamos cuidado. Ahora, ¿qué si no fuera coronavirus? ¿Qué si Cristo ya vino y se fue a la iglesia y ustedes se quedaron? Ahora, ¿qué hacer? ¿Valdrá la pena seguir confiando en Dios, seguir creyendo en Él, aún a pesar de que todo es negativo? Job siguió, Pablo siguió, hasta la muerte. Para él el morir era ganancia y el vivir era Cristo. No importó lo que le hicieron, todo lo que sufrió. Número 4, las tentaciones del mal deben ser afrentadas con sobriedad y velar. No hay duda de que vendrán, no debe de haber duda de que va a haber tentaciones que nos van a buscar. Así, por consecuencia, deberemos asegurarnos no ser embriagados con las cosas materiales, las cosas naturales, a no dejarnos dominar por malas relaciones, sino a procurar y con diligencia dedicarnos a la lectura bíblica para saber qué hacer y en qué creer cuando llegue ese día de maldad.
Debemos asegurarnos no estar embriagados con las cosas materiales, con el estado social en que tenemos, porque eso fácilmente puede cambiar. Muchos no están trabajando, de repente ese ingresos que tenían antes de que tanto contaban para hacer los pagos, muchos de ustedes no han podido trabajar. ¿Y qué de los títulos y de fama? Eso no nos protege del coronavirus y no nos protege del pecado tampoco. Debemos asegurarnos, en lugar de estar embriagados con cosas que se ven y que son temporales, andar lleno del Espíritu Santo, porque así podremos resistir con su poder. Debemos siempre andar listos, preparados, y no seremos, para no ser descubiertos estando mal preparados. Cuando se presente la tentación, podemos responder con la palabra como Jesús lo hizo en el desierto contra Satanás. Y número 5, las tentaciones del mal causaron los mismos problemas y conflictos a nuestros padres. Es algo común para todas las generaciones. Mientras estemos en la carne y estemos en la tierra, habrá tentaciones. Sin embargo, tenemos la promesa de Dios que en medio de las tentaciones Dios da un escape. Nuestros padres fueron más que vencedores, muchos de ellos superaron las tentaciones que enfrentaron. Alguien me dijo en una ocasión, pero las tentaciones de aquel entonces no eran las mismas, siguen siendo las mismas. Y son peores en tiempo de prosperidad, cuando no hay persecución. Hoy en día están cuestionando, en los días de mi juventud, en los días escolares míos, oiga, la Biblia estaba en los escritorios. La maestra leía un capítulo, la maestra ponía a todos a orar antes de empezar las clases. Hoy en día se prohíbe, es contra la ley. Hay estados que están empezando a aprobar. Y mire hasta qué punto hemos llegado desde los 60s, 50s y 60s, cuando empezaron a echar a Dios fuera de las escuelas. Miren lo que está pasando en las escuelas hoy en día. Por favor, a no echar la Biblia, a no echar la oración de nuestras casas. Aumentamos de agua y de comida, pero a llenarnos de la palabra, hermanos, alimentarnos de ella. Que sobreabunda el pan de vida, el agua viva en nuestros hogares. Si vamos a ser más que vencedores, tenemos que confiar en Dios, pero también tenemos que tomar pasos drásticos para asegurarnos de seguir confiando y creyendo en Dios, aún en medio de esta crisis. Que Dios me los bendiga, hermanos. Quiero que sepa que los amamos y los extrañamos. Y hay que seguir orando por las familias que están perdiendo seres queridos a esta enfermedad o quizás están pasando por ella en estos días. Que Dios, en toda su soberanía, actúe a favor de ellos, los guarde, los proteja, pero más importante, que el mundo, especialmente la iglesia, doble rodilla delante de Dios, busque su rostro, se aparte de sus malos caminos, se humille y se ponga a orar. Entonces miraremos la mano de Dios trayendo sanidad a nuestra tierra. Que Dios los bendiga, hermanos.